entonces de comportamiento sísmico Q. Ahora, lo que tengo que hacer es establecer de inicio este factor Q' de reducción por comportamiento sísmico. Si ustedes recuerdan, dijimos que para poderlo para poder obtener el factor Q' de reducción por comportamiento sísmico, tengo que considerar el periodo fundamental de la estructura. Ahí está entonces la expresión, esta expresión. Observen que aquí arriba está el peso y aquí abajo está la aceleración gravitacional. Recuerden siempre, siempre recuerden esto, que el periodo está en función de la masa y de la rigidez. A mayor masa, mayor periodo. A menor masa, o sea, las estructuras más ligeras se mueven más rápidamente. Si ustedes agarran una estructura ligera y la desplazan un poco y la sueltan, se va a quedar vibrando rápidamente. En cambio, las estructuras de mayor peso, si ustedes la jalan y la sueltan, se quedan vibrando más lentamente. Y en función inversa de la rigidez. Eso yo creo que lo entienden mucho mejor, que una estructura muy rígida, como la rigidez va aquí abajo, entonces el periodo disminuye, ¿de acuerdo? A mayor rigidez, menor periodo. Para acabar pronto, entonces siempre recuérdenlo, siempre, siempre, que el periodo de vibración de una estructura, T, está más o menos en razón directa de la masa, y en función inversa de la rigidez, en función, y eso la raíz cuadrada. Esto, por cierto, se aplica a cualquier elemento, incluso, por ejemplo, un resorte o un péndulo, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, déjenme limpiar esto y entonces vamos a seguir adelante. Ya tengo entonces, por lo pronto, tengo la expresión para calcular el periodo fundamental de la estructura. Ahora vamos a establecer las características que nos interesan, contenidas en el SACID. Esas características están en este cuadro que está ahí arriba. Ya vimos la clase pasada ya establecimos que tenemos que ubicar nuestro periodo, el periodo de nuestra estructura, para ver si está en el rango de la meseta, que sería de este punto a este punto, en la rama ascendente, o sea, si la abscisa está en el rango inicial o en el rango final de nuestro espectro de SACID, de nuestro espectro de diseño, que sería en la rama descendente. Esa rama descendente está caracterizada como una ecuación de alto, de mayor, es decir, no es una línea recta. No puedo decir tampoco que es una ecuación de segundo o tercer grado, luego lo podemos ver. Bueno, por lo pronto ya, eso tenemos que ubicar el periodo de nuestra estructura en relación a al espectro de diseño. Aquí están los valores del hombro izquierdo y aquí está el valor TB del hombro derecho del espectro de SACID. Y aquí a la izquierda están todos los datos que nos interesan para poder caracterizar, es decir, para poder obtener o, digamos, ir en el viaje que tenemos que hacer desde el valor Q, que es Q igual a 2, hasta Q'. Por lo pronto, aquí les vamos a identificar el valor K. Después vamos a ver qué es. Dice aquí que para calcular el factor de reducción se considera la abscisa del periodo fundamental T, que es nuestro caso, entre los hombros, es decir, para ver si está dentro o fuera de la meseta, así de sencillo. Y entonces, en nuestro caso, observamos que para el periodo de nuestra estructura, que era 1.19 y 1.22, resulta que nuestra estructura, su periodo fundamental, está ubicado en la meseta. Y eso, desgraciadamente, hace que nuestro edificio, o
el edificio de nuestro proyecto esté expuesto a mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque recuerden que la meseta cobija a un grupo de espectros de respuesta de sismos que han sucedido anteriormente, incluido el del 2017, ese está incluido. Y entonces resulta que la meseta corresponde a una, digamos, a un tipo de edificio, ¿sí?, que está en mayor riesgo que los demás. Si fuera un edificio cuya periodo fundamental estuviera en la zona ascendente, significa que ese edificio es muy rígido. Y por otro lado, si el edificio está en la zona descendente, entonces quiere decir que ese edificio es muy flexible. A final de cuentas, si el edificio, su periodo coincide con la meseta, entonces quiere decir que, de acuerdo con el reglamento, hay que castigarlo, castigar a su diseño. ¿Cómo lo castiga? Pues para empezar se calcula el factor Q', se calcula con esta expresión, que en este caso sería la expresión intermedia, esta es la que vamos nosotros a usar. Eso ya lo dijimos la clase pasada, que vamos a usar esta expresión. Y por otro lado, esto, para calcularla se usan los factores beta y los factores K. Ya vimos que el factor beta se toma en consideración el amortiguamiento que da el mismo terreno. No sé si ustedes recuerdan, que lo hemos dicho, a ver, me voy a abrir aquí. No sé si recuerdan ustedes que dijimos que cuando cambia de sentido, vamos a llamarle dirección, que cuando cambia de dirección la estructura no cambia seco, sino que se sigue un poquito de frente antes de empezar a regresar. Ese poquito de frente que se sigue la estructura corresponde a la misma estructura, o sea, la misma estructura tiene ese comportamiento, pero resulta que el terreno, cuando el suelo cambia de dirección, el terreno también se aplasta, y ese aplastamiento hace que además de la deformación propia del edificio, también haya deformación del terreno, y eso amortigua, también se toma en cuenta ese amortiguamiento. Desgraciadamente, para calcular esa capacidad de amortiguamiento del terreno, a partir del factor beta, se tendría que hacer lo que se llama la interacción, o resolver el problema de establecer la interacción suelo-estructura. Eso se hace, sí se hace cuando el edificio, digamos, es tan importante que andamos buscando caracterizar tanto el comportamiento estructural como el comportamiento del suelo ante el sismo. Pero bueno, en nuestro caso, como no vamos a considerar ese efecto, y por otro lado no vamos a considerar el empleo de amortiguadores en nuestra estructura, vamos a considerar un valor beta igual a 1. Para el caso de K, dice que es el cociente entre los desplazamientos máximos del suelo y de la estructura. Y entonces allí nosotros vamos a considerar K igual a 1.5. Ese 1.5 viene, si ustedes recuerdan hace ratito que les dije, en el cuadro ese que hemos estado comentando. Pues ya está. Ahora viene lo latoso, jóvenes. Esto es muy latoso, se llama corrección por irregularidad del factor de reducción Q' por comportamiento sísmico. Es decir, de por sí ya nos castigaron por estar en nuestro periodo, la abscisa corresponde estar en la zona de la meseta. Bueno, ya de por sí nos castigaron. Ahora nos aplican otro castigo, que es por la irregularidad de la estructura. Y para acabarla de fregar, las estructuras raramente, pero muy raramente son regulares. Casi siempre tienen algún factor ahí que las hace irregulares. Para ello,
lo que hace el reglamento es lo siguiente. Déjenme bajar aquí y subir aquí. Y entonces, aquí está lo que en las normas técnicas complementarias, que no sé si ya se las pasé, pero los voy a pasar una versión que está muy interesante de las normas técnicas complementarias para sismo, que se llama la versión comentada. La edita también el reglamento, pero está muy sabrosa porque nos hace comentarios pertinentes. Muy bien, vamos entonces a ver este segundo castigo. Y esta corrección de Q' por irregularidad, ¿sí? Hace que nosotros tengamos que revisar la regularidad de la estructura considerando 13, déjenme ver dónde está. Está en la página 24, está antes. Aquí está. 13, requisitos, háganme el favor. Entonces dice así: para que una estructura se considere regular, debe satisfacer los requisitos siguientes. Debe satisfacer los requisitos siguientes. Primero, los diferentes muros, bla, 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 bla. 2, la relación de su altura a la dimensión menor de su base, tal. La relación de largo a ancho de la base, tal. Por cierto, y haciendo una referencia, los edificios de Zacatenco, pero para nada pasan. Imagínense, la relación de largo a ancho de la base no es mayor que 4. Y pues esos de los edificios escolares de ahí de la escuela, pues tienen cada uno de ellos una longitud gigantesca, ¿no? Y en cambio en la otra dimensión, en el otro sentido, pues nada más tiene 3 crujías. No, 2 crujías tiene. O sea, 3 columnas, 2 crujías. Entonces, pues no pasa ni de foul los dos requisitos. En planta no tiene entrantes ni salientes muy grandes. Cada nivel tiene un sistema rígido de piso. El sistema de piso no tiene aberturas. El peso de cada nivel no es muy grande respecto a los niveles vecinos de arriba y de abajo. En fin, son 13 requisitos. Y para acabarla de fregar, hay algunos, este último, que todavía no se ponen de acuerdo en cómo aplicarlo, porque pues para aplicarlo se requiere conocer las dimensiones de la estructura y el refuerzo. Hágame el fregado favor, ¿cómo voy a calcular algo? Estoy en la etapa digamos, del diseño y ya me están pidiendo que calcule resistencias de columnas. Entonces, este último, lo que vamos nosotros a hacer es así de sencillo, como que la estructura no lo pasa, ya no se cumple. O sea, de entrada, aunque se cumpla, nosotros consideramos que la estructura no lo hace. Bueno, pues estos 13 requisitos se mencionan aquí en el documento en el que estamos hablando, y aquí dice condiciones de regularidad. Son las mismitas que vimos, que acabamos de ver ahorita. Ahí está. Son las mismas condiciones de regularidad. Lo tenemos que hacer, ni modo, es un requerimiento reglamentario. Muy bien. Una vez que vimos, le echamos un repaso a los requisitos de regularidad y sabiendo, en nuestro caso, qué características tiene la estructura respecto a estas condiciones de regularidad, entonces aquí hacen la definición. Estructura irregular, y aquí otra vez hicieron un trabalenguas, estos condenados, más que trabalenguas, un rompecabezas. Se considerará irregular toda estructura que no satisfaga uno de los requisitos 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea, no se les ocurrió ponerlos todos ordenaditos. O 2 o más de los requisitos 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Es decir, lo hicieron, según yo, para complicar más la vida, ¿no? Pero ahí está. Y por otro lado, la estructura muy irregular
será considerada muy irregular si no satisface 2 o más de los requisitos 5, 6, bla, 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 o si se presenta alguna de las condiciones siguientes. Y hablan de desplazamientos y de rigidez. Bueno, por cierto, ahí, dentro del texto de los requisitos, se habla de las dimensiones de la estructura y el mismo reglamento establece que se toman apaños exteriores de las columnas. Y entonces, por favor, si ustedes tienen alguno de estos tipos de edificios, así se consideraría las dimensiones en planta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si alguien tiene este caso de una estructura que está aquí, tiene una mordida aquí abajo a la derecha, en una de las esquinas, el tamaño de la estructura para efectos sísmicos sería la envolvente, así. Para nuestro caso, en el cual tiene una entrante, el tamaño de la estructura se considera así, la envolvente. Y así podemos entonces ver que para establecer la planta de una estructura se considera la parte principal del área en planta, sin salientes, aquí abajo a la derecha lo vemos, o sin entrantes, aquí arriba a la derecha lo vemos, aquí. Bueno, sigo. Después, una vez que ya tengo definida si mi estructura es irregular o muy irregular, entonces va a ser así la situación. Si la estructura es, por supuesto, fíjense, si la estructura fuera irregular, Q' se queda igual, cosa que estos, olvídense, no hay estructuras regulares. Si la estructura, otra vez lo repito porque a lo mejor lo dije mal, si la estructura fuera regular, no tiene cambio el factor de reducción por comportamiento sísmico. Pero si la estructura es irregular, entonces vamos a considerar el 0.8 de Q'. De Q'. Y si la estructura es muy irregular, entonces, de acuerdo con el reglamento, hay que multiplicar por 0.7 Q'. Ahora, a lo mejor no están entendiendo muy bien en qué afecta el que se reduzca el factor de este factor Q'. Pues véanlo, por favor. Las fuerzas Fi dependen del coeficiente sísmico y de Q' R, multiplicado por WI/HI y por la sumatoria de WI entre la sumatoria de WI/HI. Observen entonces que Q' está abajo en este cociente. Y al estar abajo, si Q' se reduce, ¿qué pasa con las fuerzas sísmicas? Jóvenes, aumentan. Por eso es tan importante, es decir, no tan importante, sino tan trascendente, bueno, pues es igual, que Q' se reduzca. Si Q' se reduce, en este caso primero, multiplicándolo por 0.7, pues entonces aumentan las fuerzas sísmicas. Y eso pues implica, o eso tiene como resultado o implica mayores cantidad de acero que se tenga que emplear. Pero bueno, pues eso, a final de cuentas, la idea es saberlo hacer. Bueno, pues ahí está. Ya estamos. Una vez que ya tengo nuestra corrección, ya tengo el valor Q'. Dice así abajo, por supuesto, si después del análisis la estructura resulta regular, el factor Q' no se afecta por ninguna reducción. Entonces es rarísimo. Bueno, ahora vámonos a la sobreresistencia.
La sobreresistencia, dijimos la clase pasada, es un factor un poquito irónico. La ironía consiste en que, por un lado, de acuerdo al criterio LRFD, reducimos las resistencias, y de este lado, del lado del análisis, aumentamos las resistencias. Bueno, pues precisamente el LRFD aquí, al castigar nuestras resistencias de nuestros elementos estructurales, hace que estos en realidad, ya en la realidad, tengan una resistencia mayor. Entonces, para efectos sísmicos, se tiene que incrementar la resistencia, ¿de acuerdo? No hacerle caso a las reducciones implícitas en el diseño LRFD. Vámonos al 2.2. La sobreresistencia de los materiales. A ver si se acuerdan del comportamiento del acero. A ver si se acuerdan del comportamiento del acero. Tenía una parte recta y de repente hace esto. Y nosotros consideramos para diseño, consideramos FY. ¿Se dan cuenta? Y tenemos todavía aquí un margen que no tomamos en cuenta. Bueno, pues aquí lo hace, de alguna manera, lo hace y participar ese aumento de resistencia. Por otro lado, se sabe que cuando ustedes prueban una varilla en el laboratorio, la resistencia es mayor que la nominal. O sea, si ustedes van a la casa de materiales a comprar acero que tiene una resistencia nominal de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ya saben que si esa varilla cortan un pedazo y lo llevan al laboratorio, no va a aguantar 4,200, va a aguantar 4,600 o 4,500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque los fabricantes de acero, para generar mayor resistencia, le aumentan carbono a la aleación. Entonces, a ellos realmente, en lugar de ponerle, por decir un valor, 200 kilos de carbono a la olla esta en el alto horno, pues le ponen 210 o lo que sea, pues, a pesar de todo, la resistencia siempre es mayor que la nominal, a final de cuentas. Entonces los materiales tienen una sobreresistencia. Y por otro lado, la sobreresistencia del sistema. Esta es muy curiosa, esta sobreresistencia del sistema, porque eso significa que hay estructuraciones más sólidas que otras. ¿De acuerdo? Hay digamos, estructuras más sólidas en su configuración. Por supuesto, mientras mayor cantidad de columnas tengan y mientras mayor cantidad de crujías tengan, pues su forma, digamos, su armado, su entramado, como se quiera llamar, es más sólido. Y en consecuencia, eso también se toma en consideración. Vámonos entonces a la determinación del factor de sobreresistencia. El factor de sobreresistencia se calcula aplicando esta expresión, que está ahí abajito. R será igual a K1 multiplicado por R0 más K2. Este K2 es una especie como de bonus de sobreresistencia que se nos da a nosotros por el comportamiento dinámico de la estructura. Ahí también entra el periodo fundamental de la estructura. Por eso es tan importante este periodo. Vamos a ver entonces el factor Q1. Y entonces aquí podemos ver que el factor R0, perdón, R0. Este R0 lo podemos encontrar aquí. Es un factor que llaman ellos factor básico y se toma igual a 2 para estructuras de mampostería y para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos que cumplen con los requisitos para adoptar un factor de comportamiento Q
de 3 o mayor, pues ya no. Olvídense, yo tengo Q, factor de comportamiento sísmico 2. Y aquí tengo 1.75. Dice, para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos, a los que se asigna Q menor que 3. Ya estuvo. Este factor es el que vamos nosotros a usar como factor básico, R0. K1 se llama factor de corrección por hiperestaticidad. Aquí lo tengo. Este factor Q1, está aquí, es un factor de corrección por hiperestaticidad. Vamos a ver cómo lo calculamos o con qué criterio. Ahí está. Dice, K1 valdrá 0.8 para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos que tengan menos de 3 crujías resistentes a sismo. Si se acuerdan, nuestra estructura tiene en una dirección tiene 6 crujías y en la otra dirección tiene 3 crujías. O sea, en nuestro caso no aplica este factor de corrección. Por otro lado, aplicará 1.0, valdrá K1, el factor de corrección, para estructuras de mampostería y sistemas estructurales que tengan 3 o más crujías. Pues ya estuvo, ya tengo este factor de hiperestaticidad que se llama, ya estará aquí. Factor de corrección por hiperestaticidad. Aquí está. Entonces, vamos a tomar eso. Muy bien. Y finalmente K2, a ver si se acuerdan, aquí está arriba, K2 es una especie como de bono, de premio, ¿sí? En el caso en que nuestra estructura tenga un periodo que se salga de la meseta. Desgraciadamente, tiene que ser mayor que 0, que significa tiene que ser positivo para poderse aplicar. En nuestro caso, vamos a ver más adelante, cuando hagamos el cálculo propiamente dicho, el factor K2 es negativo, no lo vamos a poder aplicar, ¿de acuerdo? Ahí al final dice, el factor K2 para poder aplicarse debe ser positivo. Dentro de este mismo documento, entonces, viene el concepto. Desgraciadamente para ustedes, este concepto lo van a tener que determinar. Lo van a tener que determinar el producto Q'(R). Pues si se dan cuenta, pues el asunto no está tan sencillo, no está tan simplificado. De veras que es un relajo comparado con cómo se hacía antes. Ahora, les pregunto, así ¿esto lo hicieron ustedes en mampostería? Sí. ¿Sí lo hicieron en mampostería? Sí, en el tercer parcial sí había unas reducciones que teníamos que efectuar. Qué Incluso las bueno. señalábamos en el SACIT. Ah, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, porque es interesante que actualmente ya en las estructuras de mampostería ya no se utiliza el método simplificado. ¿Qué método usaron, el estático o el simplificado ustedes? Para hacer la revisión sísmica de los muros en su casa habitación, en su proyecto de casa habitación. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, pues qué bueno que hicieron esas reducciones. O sea, sí tomaron en cuenta el espectro SACID, Gilberto. Sí, profe, el maestro Soto sí nos lo enseñó. ¿Es el maestro quién? Pérez Soto. Ah, Eric. Ujú. Sí, cómo no. Es un excelente profesionista, el maestro Eric. Bueno, pues vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a establecer entonces la determinación del producto Q'(R). Aquí está. Y vamos a empezar. Lo primero que se hace es establecer lo que se llama el factor de reducción por comportamiento sísmico. Para ello,
lo primero es establecer el factor de comportamiento sísmico. Y aquí está, miren, vale 2. A continuación, y este es vale 2 para direcciones X y para direcciones Z. Recuerden de lo que estamos hablando. Eso significa que nuestra estructura, que tiene esta planta, tendrá distinto comportamiento en dirección X en relación al comportamiento en dirección Z. Es decir, es tan diferente la estructura en una y en otra dirección que a fuerzas tenemos que hacer 2 análisis, una para la dirección X y otra para la dirección Z. En este caso, Q valdrá lo mismo para X que para Z. Ahora lo que sigue es establecer el factor de reducción por comportamiento sísmico. Para ello, lo primero que tomamos en consideración es el periodo fundamental de la estructura en cada dirección. Es lo que estamos mencionando. Observen que son diferentes simplemente, pero ambas hacen que caigamos dentro del espectro, dentro de la meseta del espectro de diseño, del espectro SACID. Y aquí lo tenemos, miren, el valor TA vale 0.560. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver el valor TA? ¿O le aumento un poco? No, sí se ve. ¿Sí se alcanza a ver? Profe. Ahí está. Observen que TA vale 0.560 segundos, por supuesto, y TB vale 1.569 segundos. Y entonces, eso significa que en nuestro caso, como tengo 1.16 y 1.22, pues ya nos fregamos. El periodo de nuestra estructura hace que estemos en la meseta y eso ni modo, se nos va a castigar. Por otro lado, allá abajito dice K igual a 1.5. Ese factor K lo vamos a tener que considerar dentro de nuestro análisis. Ahí está, punto 560, y observamos que T está entre los 2 valores que corresponden a los hombros del espectro. Y entonces, esto significa que para poder calcular Q' voy a tener que utilizar esta expresión. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Ahí está. Y entonces, y finalmente en esta etapa, el valor Q', aquí está, beta lo consideramos 1, y K igual a 1.5, nos queda 1.82 en ambas direcciones. ¿Se dan cuenta? Y ahora vamos a hacer la revisión, y esta es una lata. Revisión de los requisitos de regularidad. Y dice así: 1. Los diferentes muros, marcos y demás sistemas sismoresistentes son sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. Se considera que un plano o elemento sismo resistente es sensiblemente paralelo a uno de los ejes ortogonales cuando el ángulo que forma en planta con respecto a dicho eje no excede de 15 grados. Ahora, lo que sí les digo a ustedes es que esto no nos dice que está prohibido que un edificio tenga una planta, por ejemplo, ay Dios, no. No, es que estoy dibujando en el ámbito de Word y ahí se queda. Aquí en ningún momento dice que un edificio no puede tener una planta con una forma, por ejemplo, pentagonal. No, nunca lo dice. Lo que dice es que si tiene una dirección que no es paralela a los ejes de referencia, entonces ya es un factor que ya no cumple con la regularidad, ya no se puede considerar como un edificio perfectamente regular. Es todo, no quiere decir que esté prohibido hacer edificios con plantas irregulares. En nuestro caso,
Sí cumple, ¿verdad? Porque nuestros marcos están alineados con X y con Z. Luego dice así, la relación de su altura a la dimensión menor de su base no es mayor que 4. Vamos a ver. Acuerden ustedes, la relación de su altura. Ese es nuestro edificio. Ahí está nuestro edificio. Esta altura es 15.25. Ahí está. Y la menor dimensión de la base es esta. Y esta es 14 metros. En consecuencia, 15.25 entre 14 es 1.09 y es menor que 4. Y entonces, y automáticamente, sí cumple con este requisito. Hasta aquí, vamos bien. Luego dice, la relación de largo a ancho de la base no es mayor que 4. Y entonces aquí tenemos nuevamente que la dimensión en planta de nuestra estructura es 25.5 metros. Ahí está. Y por otro lado, en la otra dimensión tengo 14 metros. En la otra dirección tengo 14 metros. 25.5 entre 14 da 1.82, menor que 4. Sí cumple. Hasta aquí, vamos bien. Ya está. Dice, en planta no tiene entrantes ni salientes de dimensiones mayores que 20% de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección. Y aquí tenemos un problema. Aquí tengo 4 metros aquí de la entrante esta. Tiene 4 metros. Aquí está. Al dividirlo entre 14, aquí, me da el punto 29, que es mayor que 20, quiere decir que no cumple. ¿De acuerdo? Ahora, aquí pues, habría que ver si no cumple en qué dirección, porque eso es importante. Entonces, lo que podemos ver es que el hecho de que exista esta entrante afecta al comportamiento de la estructura en dirección X, porque en dirección Z, si se dan cuenta, la estructura es perfectamente simétrica. Esto lo vamos a dejar más adelantito a ver cómo hacemos la decisión. La decisión sería, ¿se toma en cuenta para toda la estructura el que no cumple o nada más para la dirección X? Eso sería de lo que estamos hablando. Cada nivel tiene un sistema de piso cuya rigidez y resistencia en su plano satisfacen lo especificado en la sección 2.7 para un diafragma rígido. Y abajo dice, se considerará que se satisface la condición de diafragma rígido en aquellos sistemas estructurales cuyo sistema de piso esté estructurado con base en losas de concreto o de concreto colado sobre tableros de acero. Concreto colado sobre tableros de acero. Bueno, pues ya está. Por cierto, esta última parte dice, esté estructurado con base en losas de concreto o de concreto colado sobre tableros de acero. Da la impresión entonces como que está validando al sistema losacero. Y aquí se puso un tiempecillo en duda y en discusión si realmente el sistema que se llama losacero es un sistema de piso rígido. Y la razón es porque la relación física entre la losacero y las estructuras a veces es muy, muy tenue, pues no es muy firme. No sé si ustedes han visto los sistemas estos de losacero, no es otra cosa más que un sistema que está formado por una lámina de acero doblada, doblada trapecialmente, y
sobre la cual se cuela una losa de concreto. Y hasta ahí todo va bien. El problema está en la unión entre el sistema losacero y la estructura propiamente dicho. Para acero, lo que se hacía es, o lo que se hace, perdón, es se sueldan, hay barrenos, digamos, en el sistema de los aceros para poder hacer la soldadura entre la lámina y la estructura de acero, pero en concreto no era tan sencillo y entonces estaba en duda. Por ahí tengo un documento del maestro Colunga de la UAM que habla de esto precisamente y habla que está todavía en estudio si realmente los sistemas de los acero cumplen con esta condición de sistema rígido, de piso, de diafragma rígido. Bueno, vamos a seguir con esto. En nuestro caso, pues no hay problema, porque acuérdense que dijimos que nuestras losas, ya sean las de arriba, la de nuestro sistema de losa de azotea, nuestro de losa maciza, o las de abajo, en el cual lo que queda monolítico, el colado que queda monolítico es lo que se llama la capa de compresión, funciona entonces, hace que funcione como diafragma rígido. Aquí sí cumple. Luego dice, el sistema de piso no tiene aberturas que en algún nivel excedan por el 20% de su área en planta en dicho nivel, y las áreas huecas no difieren en posición de un piso a otro. Se exime de este requisito la azotea de la construcción. Bueno, en nuestro caso no tenemos ese problema. Nuestros huecos, los huecos, tanto el de la escalera como el de los elevadores, no son tan grandes que excedan el 20% del área en planta. Ya ni siquiera hacemos el cálculo. Sí cumple. Luego dice, el peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico, no es mayor que 120% del correspondiente al piso, inmediato inferior. Entonces, cuando hay un peso de 325, el 1.20 del piso inmediato inferior es 462. Como pueden ver, en ningún caso un piso pesa un 120 o 1.2 veces más que el piso, inmediato inferior. O sea, en este caso, en nuestro caso, podemos afirmar que todos los pisos tienen razonablemente el mismo peso. ¿En qué casos no se cumpliría esto? Pues es obvio, cuando haya algún piso cuyo uso, cuyo funcionamiento sea diferente. Por ejemplo, un caso en el que haya oficinas y siendo arriba y abajo hotel, no lo sé, algún que actualmente se usa mucho, que haya algún piso con algún uso diferente. Bueno, en nuestro caso sí cumple. Dice, en cada dirección, ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que 110% de la del piso inmediato inferior. Aquí habla entonces de que las áreas de los diferentes pisos sean razonablemente iguales a las de abajo. En nuestro caso no tenemos este problema porque en todos los proyectos el área permanece constante desde abajo hasta arriba, ¿de acuerdo? Todos los pisos tienen la misma geometría, sí cumple. ¿Qué es lo que persigue aquí? Bueno, pues impedir que una reducción, por ejemplo, drástica de área, haga que a la hora de que se está moviendo el edificio, la parte de arriba se vuelva, es decir, se comporte radicalmente distinto. No sé si se entiende que si yo tengo un edificio, que en la parte de abajo tiene esta área y en la parte de arriba tiene esta, pues esta de arriba va a tener movimientos diferentes a los de acá abajo. Y en consecuencia, eso es lo que toma en cuenta el reglamento para castigar ese tipo de
de situación en cuanto a proyecto arquitectónico. 9. Todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones por diafragmas horizontales o por vigas. En nuestro caso, esto sí cumple, porque las columnas están sujetas en todos los niveles por las mismas losas. Es decir, las mismas losas hacen que la estructura esté, que la columna esté arriostrada. ¿Qué es el arriostramiento? Bueno, si yo tengo una columna aquí, aquí está, la voy a dibujar aquí. Y a esta columna le aplico una fuerza aquí arriba, esta columna tiene el riesgo de pandearse. Pero si yo le aplico aquí, de alguna manera, le aplico aquí una restricción, aquí en medio, esa restricción se llama arriostramiento. Entonces, nuestras columnas de nuestro edificio, en todos los niveles, están impedidas, 1, 2, 3, 4, 5, de desplazamientos horizontales por los mismos pisos. Entonces, ¿cuál sería un caso en el cual esto no se cumple? No sé si han visto ustedes edificios que tienen este detalle, a ver si los recuerdan. Aquí está el edificio. Ah, perdón. Aquí está el edificio. Y sopas se van hasta acá abajo. No sé si han visto edificios que tienen estas características. Hay uno, a ver si se acuerdan, está sobre Periférico, casi en esquina con Reforma. Es decir, este edificio del que estoy hablando tiene columnas, ¿sí? Que quedan por fuera de la estructura de esta manera. ¿Sí se entiende? O sea, son columnas que están sin arriostramiento y creo que son varios pisos, no nada más 2, como aquí lo estoy poniendo. Entonces, pues este edificio no cumple con este requisito y simplemente se pone ahí como factor de irregularidad, simplemente no cumpliría. En nuestro caso, sí cumple. Luego, 10. Todas las columnas de cada entrepiso tienen la misma altura, aunque esta pueda variar de un piso a otro. Se exhibe de este requisito al último entrepiso de la construcción. ¿A qué se refiere que todas las columnas de cada entrepiso tienen la misma altura? Bueno, porque hay casos en los cuales, por una cuestión de terreno, otra vez, permítanme, es que no me gusta dibujar con Word, mejor así. Hay edificios que tienen esta configuración. Por efecto del terreno. Ahora, lo de menos podrían ustedes decir, bueno, ¿y por qué no hacer la excavación hasta este nivel, no? Bueno, pues estoy de acuerdo, pero de cualquier manera, en este caso implica dejar libre que la columna se comporte libremente en toda su longitud. El problema entonces es que aquí tengo una columna más larga que aquí y que aquí. El hecho de que haya columnas de distinta altura, eso afecta terriblemente al comportamiento del edificio, porque a la hora de temblar, las estructuras más cortas obviamente se deforman menos por cortante, es decir, horizontalmente. Y en cambio las columnas largas se deforman más y eso genera torsiones sísmicas muy peligrosas. Entonces, a esto se refiere este requisito. Vámonos a la otra. Dice, la rigidez lateral de ningún entrepiso difiere en más de 20% de la del entrepiso inmediatamente inferior.
Y dice, el último entrepiso queda excluido de este requisito. Y dice, a la izquierda dice, consultando la hoja de cálculo para determinar el periodo fundamental, ahí observo que la estructura en dirección XX, su rigidez total vale 112 para el quinto entrepiso, 96.2 para el cuarto entrepiso y así. Ahí pueden ustedes observar que sí hay cambios radicales de rigidez. Pueden ustedes observar que sí hay entre 97 y 130, sí hay una diferencia de más del 20%. En consecuencia, dice, podemos observar que en varios entrepisos la rigidez lateral tiene diferencias de más del 20% respecto a la rigidez del entrepiso inferior. No cumple. 12. En ningún entrepiso el desplazamiento lateral de algún punto de la planta excede en más del 20% el desplazamiento lateral promedio de los extremos de la misma. Eso lo tenemos que comprobar más adelante, pero por adelantado les digo que sí cumple la estructura. Y aquí viene el último, que es un relajo. Dice así, en sistemas diseñados para Q de 4, en ningún entrepiso el cociente de la capacidad resistente, y ahí donde nos fregamos, porque para establecer la capacidad resistente, pues yo tengo que conocer tanto el tamaño de la sección de las columnas como su refuerzo. Pues para calcular el cortante resistente, yo necesito la cantidad de estribos y a cada cuánto, es decir, el diámetro de los estribos y a cada cuánto van. Entonces, este requisito yo no lo entiendo, porque en esta etapa pues no podemos calcular la capacidad resistente. En consecuencia, yo le voy a poner, para protegerme, le voy a poner que no cumple. Es decir, qué chistoso, ¿no? Para no tener que interpretar esta requisito de regularidad, pues yo le digo que no, pues que no cumple. Así que de antemano me doy por muerto. Bien, conclusión. El reglamento dice, se considerará irregular toda estructura que no satisfaga uno de los requisitos 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. Esto le vamos a llamar a estos requisitos más importantes. O dos o más de los requisitos 1, 2, 3, 4 y 7 y 8. Eso les vamos a llamar requisitos menos importantes. Y entonces, vamos a ver, mi estructura no cumple la condición 4, la que se refería a una entrante, pero la condición 4 anda por acá, está entre los requisitos menos importantes. Pero atención, mi estructura no cumple las condiciones 11 y 13. 11 y 13, entonces aquí tengo 11 y 13 aquí abajo, entonces dice, una estructura será considerada muy irregular si no satisface dos o más de los requisitos 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces mi estructura es muy irregular. Y al ser muy irregular, entonces aquí dice que se multiplicará por 0.7. Y entonces me queda que mi factor Q, ¿se acuerdan que originalmente Q era igual a 2? Pasó a 1.82. A ver si es cierto, espéreme. ¿82? 1.82. Déjenme checar eso. $1.82. Aquí, me lleva, Candinas. No está, no lo tengo aquí ahorita, está más abajo. Aquí estaba. Así, aquí está, miren, 1.82 en ambas direcciones.
Ok, entonces vámonos abajo. Estoy subiendo el texto y aquí está. Y ahora, por la irregularidad, tengo 1.274. O sea, del 2 que tan contento estaba yo, ya bajó a 1.274. Y no sé si se acuerdan que para cálculo del periodo fundamental yo consideré 2. Bueno, ya bajó a 1.274. Ahora vámonos al factor R. Y el factor R, ya dijimos que de entrada vale 1.75 el valor R0 y K1 vale 1 para sistemas estructurales que tengan 3 o más crujías. O sea, ya para empezar, ya tengo yo aquí, sería R igual a 1.75 de entrada. 1.75 multiplicado por 1. Este es K1 y este es R0. Ahí está. Me falta el factor K. Vamos a ver, vamos a calcular el factor K. Y entonces el factor K anda aquí y dice, factor de incremento para estructuras pequeñas y rígidas. O sea, ya me animé a ver si me puede premiar el reglamento con un valor mayor del factor de sobreresistencia. ¿Y qué creen? Me da negativo, tanto en dirección X como en dirección Z. ¿Qué significa eso? Que mi estructura no se puede clasificar como pequeña y rígida. Y en consecuencia, tómala. Negativo no se aplica. Finalmente, el factor de sobreresistencia vale 1.75 para ambas direcciones. Aquí no cambió. Y finalmente, el factor Q'R vale 1.274 por 1.75. No está por ahí. ¿Alguien me haría el favor de decirme cuánto es? 2.23. Yo tengo 2 no, sí. Sí, 2.23. 2.23, profe. 2.23, bueno, entonces me voy a ir aquí. Aquí. Y aquí le pongo Q'R igual a 2.23. Ya está. 2.23. Y que no es no ganamos mucho. Anteriormente era 3.5, porque era 2 por 1.75 nos daba 3.5. Ahora ya bajó a 2.23. Bueno, pues ya para terminar, ya voy a terminar, jóvenes, y de aquí al ir a la hoja de cálculo, aquí en la hoja 1, aquí está el factor S, Q'R, aquí en lugar de 2, yo pondría 2.23, así, ahí pondría, me voy adelantando un poquito a 2.23 en ambas direcciones, ¿de acuerdo? Ya ese es el factor que voy a declarar para el factor Q'R en ambas direcciones. Ya estoy, aquí tengo el coeficiente sísmico, etcétera. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Jóvenes, ¿alguna duda respecto a esto? Mire, yo entiendo que es muy latoso. Realmente esto es muy latoso. Pero pues es un trago que nos vamos a tener que refinar. Permítanme. Ahí está. Esto, entonces, ustedes tienen pendiente para el próximo viernes la entrega del cálculo del periodo fundamental de la estructura. Entonces, si les parece bien, les vamos a dar a ustedes una semana más para desarrollar tanto el factor Q'R como ya
la hoja de cálculo esta, los resultados de la hoja de cálculo. Realmente esta no tiene mucho trabajo. Esta nada más es declarar lo que está en amarillo, imprimir esa hoja y luego irnos a la hoja 6 e imprimir los resultados. No me interesa que ustedes impriman los pasos intermedios, porque esto son números, no tienen mayor significado. De hecho, sí lo tienen, porque bueno, pues, el procedimiento aplica ciertos pasos, digamos. Pero bueno, esa es la situación. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos y entonces la clase que viene llenamos esta esta hoja de cálculo y ya obtenemos las fuerzas que se van a aplicar sobre nuestra estructura. Lo siguiente sería aplicar esas fuerzas en la estructura, propiamente ya en la estructura, son fuerzas sísmicas sobre la estructura. Bueno, pues ahí está. Jóvenes, gracias por su atención. De veras, estas clases son bien latosas, son densas, pues, son pesadas. Entonces nos vemos, jóvenes, nos vemos el viernes, por favor. Gilberto, ¿te podrías quedar, por favor? Sí, profe. Nos vemos el viernes. Dime, hija. Me falta sí, algunos de ustedes. A ver, anda por